Comentarios sobre el libro Pichón, escrito en inglés por Charles Moore. Yo conocí a Charles Moore en la década de 1960, cuando él comenzó a trabajar en relaciones exteriores, mejor dicho, en el Ministerio de Comunicaciones, bajo mi supervisión en el Departamento de Servicio Postal Internacional. En ese entonces Charles era un hombre fornido, de unos 5 pies 6 pulgadas de estatura, muscular, o sea, musculoso, y que continuamente conversaba conmigo sobre la Revolución Cubana y demás. Charles había venido a Comunicaciones tras haber sido el traductor de Fidel Castro en el Hotel Teresa en 1960. En una ocasión que nosotros conversábamos, le dije a Charles que él no podía entender bien los asuntos de Cuba porque él era un extranjero, porque era negro y porque llevaba muy poco tiempo viviendo en Cuba. Yo no le di importancia al comentario, pero un tiempo después la gente de la Unión de Jóvenes Comunistas vinieron a verme, a citarme a una reunión con Charles y con ellos, donde Charles me acusaba a mí de ser racista. Charles en ese entonces me había dicho había nacido en Nueva York, y aunque a él le encantaba que le dijeran Carlos, a mí no me parecía que tenía ninguna importancia ese dato. Sí me parecía importante que él, a mi juicio, era y sigue siendo un racista negro, porque en lugar de ser racista para discriminar a los negros, era racista para discriminar a los blancos. En una palabra, él le encantaba salir con las mujeres blancas, pero no le gustaba salir con ninguna mujer negra o mulata. Yo le dije que el racista era él por esa razón, y no logró convencer a la Unión de Jóvenes Comunistas que sí, que yo era racista y él no lo era. Posteriormente él trató de irse a Relaciones Exteriores y yo le autoricé, a pesar de que el director general de Correos, Domingo Portela, no estaba de acuerdo en ese traslado, ya que decía que la seguridad comentaba que él era un agente de la CIA. Él se marchó a Relaciones Exteriores y un tiempo después su antiguo jefe, Jorge Roche, que también había ido para Relaciones Exteriores y que dentro de sus características era que era profesor de francés de los Gemelos La Guardia, yo me lo encontré en la calle y me dijo que Charles se había asilado. Posteriormente después me encontré que Charles era mencionado por Hugh Thomas en su libro Cuba, The Pursuit of Freedom, como un comunista de tendencia maoísta que escribía para Presence Africaine. Años después me lo encontré de nuevo en un comentario que yo estaba traduciendo en el Herald, donde lo mencionaba él y lo elogiaba. Charles es un tipo que habla inglés, habla francés y español, y los habla muy bien los tres idiomas. Aparte de eso, es un hombre inteligente. Después que se fue a África, estudió en la universidad en el Cairo y posteriormente fue a estudiar a Francia, donde en el transcurso del tiempo obtuvo 2 doctorados en una universidad francesa. Apareció nuevamente Charles dando clases como profesor invitado en FIU y allí tuvo problemas con los estudiantes cubanos y demás porque hablaba mal de los exiliados y hablaba mal de Martí y hablaba mal de otras gentes más. Se vio obligado a renunciar o a irse de la cátedra y le perdí la pista hasta que posteriormente lo vi en algunos programas que lo entrevistaban y vi que estaba viviendo en Martinica, aunque daba clases en la Universidad de West Indies. Hace un tiempo atrás reciente apareció dando clases en Brasil y propulsando un movimiento para demostrar que en Cuba había racismo en contra de los negros. Escribió un libro que yo por curiosidad lo adquirí, que se llama Pichón, donde él erróneamente considera que pichón es un insulto, y yo siempre lo vi en Cuba que se decía como pichón
de Caracatey, pichón de gallego, pichón de jamaiquino. O sea, como hijo de un jamaiquino, hijo de un gallego, hijo de cualquier tipo de persona. eh, y no lo consideré nunca como un insulto. Él lo considera y dice que es un gran insulto. Eh, Charles en su libro hace una relación de su vida, que yo no puedo aseverar que sea verdad ni mentira, pero que la parte por lo menos que habla de comunicaciones, sé que todo lo que dice es una fabricación, que todo es mentira, porque nada de lo que él dice ahí era como aparecía en la realidad. Él dice que se dedicaba a leer las cartas por indicación del ministerio, porque ese era su trabajo, para él determinar si las cartas hablaban mal de Cuba, de la revolución, y si debían ser intervenidas o no. Y eso no funcionaba así. El Ministerio del Interior tenía unos camiones que, igual que los de comunicación, y llegaba a comunicación y se llevaba todas las sacas de correspondencia y las devolvía días después. Esa es una de las razones por qué el correo se demoraba tanto en llegar a Cuba y salir de Cuba. En este libro que él escribió, pues es un libro interesante desde el punto de vista que es prácticamente una novela, según lo veo yo. Está bien escrito, pero tiene a mi juicio demasiadas contradicciones que no lo hacen una novela real, o sea, no lo hacen un documento histórico, sino una novela ficticia de ciencia ficción. Esa es mi opinión en general de Charles Moore y de su libro Pichón.